Gusto de estar compartiendo nuevamente con ustedes a través de esta plataforma virtual que es el Google Meet. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Antes quiero recordarles de que en el Classroom ya les coloqué la tarea. Pónganme un número 1 en el chat, por favor, si todos ya vieron la tarea. Si alguien tiene alguna duda, creo que ahora lo podemos solucionar. Pongamos un número 1. Bien, perfecto. Les voy a explicar rápidamente. Si gustan, vamos todos a descargar el PDF. Yo aquí también lo tengo a mano, pero como yo estoy compartiendo, no lo voy a compartir. Todos, por favor, con el PDF. Les voy a dar unos 20 segundos para que vayan al Classroom y abran el documento. Pues básicamente, estimados, les voy a contar qué es lo que requiero que se haga en esa tarea. Primero, pues, como se dan cuenta, esa tarea pues es parte práctica. Entonces, em, está el nombre de la empresa, y están datos. Por ejemplo, ya se les dan el total de ingresos, se les da el porcentaje que es de los costos. También, si se dan cuenta, ya está ahí mismo el tema de los gastos de operación. Como ustedes saben, los gastos de operación van distribuidos en dos partes. Una parte es el tema de los gastos de administración y otra parte son los gastos de ventas. Entonces, ahí lo que estoy requiriendo a ustedes es una cantidad por el total de gastos de operación. Ya ustedes lo único que quiero que hagan es que me distribuyan el total de los gastos de ventas y de gastos de administración a criterio de ustedes, pero la separación lo van a tener que hacer con 6 cuentas del lado de administración y 6 cuentas del lado de ventas. Ahí se los dejo a su discreción. Pongan las cuentas que ustedes consideren necesarias, obviamente de cada rubro. Al ustedes hacer eso, también en la parte de abajo les puse el porcentaje del ISR que se va a pagar. Y ya con eso, si se dan cuenta, les pido dos estados: el estado de resultados y el estado de situación financiera. Cada estado tiene un valor de 5 puntos. Si ustedes siguen los lineamientos que ya se les dieron allí y lo hacen tal cual es requerido, van a tener sus 5 puntos de cada lado. Recuerden que es importante que tengan presente que no solo se trata de realizar el ejercicio, sino que también de ir colocando cada una de las partes que requiere el ejercicio, digas encabezado, de las partes, los títulos, etcétera. Después de eso, quiero que hagan el estado de situación financiera. Allí les di el total de los activos. De igual manera, me distribuyen entre activos corrientes y no corrientes. Me ponen 6 cuentas del lado corriente, 6 cuentas del no corriente, dependiendo el total que les di. Acá hay discreción de ustedes cómo lo quieran distribuir. Lo mismo del lado del pasivo, y también les di una composición del lado de capital. Entonces, si se dan cuenta allí, básicamente lo que estoy buscando es de que exista, em, de que exista una parte, em, de que exista una parte que ustedes logren cuadrar. La verdad es de que al final lo interesante de todo eso es de que debe de cuadrar, ¿verdad? Como sabemos, el estado financiero. Entonces, si ustedes hacen bien eso, tienen sus 10 puntos. Y si tienen como una carencia en algún lado, pues básicamente van a tener un tema diferente. Pongamos un número 2 en el chat, por favor, si quedó claro. Bien, entonces, mis estimados, dicho eso, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Miren que hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el tema de análisis vertical de estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que
busco con esta parte es de que ya iniciemos a analizar estados financieros. Entonces, veamos lo siguiente. Para poder iniciar con el análisis de los estados financieros, tenemos dos análisis bien importantes. Uno es el análisis vertical y otro es el análisis horizontal. Entonces, aquí voy a requerir mi lapicero. Solo quiero ver. Bien, ahí está. Entonces, aquí quiero que se den cuenta de algo. Ustedes, como ustedes recordarán, em, pues la parte que nosotros necesitamos es poder entender. El análisis vertical es básicamente una línea vertical. También va a existir un análisis horizontal, que es así. Entonces, tal cual como su nombre lo indica, ¿verdad? Em, como su nombre lo indica, el análisis vertical, que es una línea así, eh, lo que intenta es de que nosotros hagamos un análisis basado en la parte horizontal. Entonces, em, lo que se quiere ahí es de que nosotros tengamos un análisis basado en una línea vertical. Entonces, hay dos formas. Primero está el análisis del estado de resultados. Y por otro lado, vamos a tener el análisis del estado de situación financiera, que es el balance general. En estos dos casos, y quiero que tomen nota, por favor, en el análisis vertical de estados financieros, lo que se busca es poder entender quién es el 100% y el 100% en el análisis vertical del estado de resultados es o son los ingresos netos. Tomen nota, perdón ahí por mi letra. Voy a hacerlo bien. Vamos a ver. Ahí no se entiende. Vamos a borrar esta parte. Entonces quiero que tomen nota. Primero, tenemos dos, el estado de resultados y el estado de situación financiera. En el estado de resultados, el 100% van a ser los ingresos netos. Y por este lado, em, por ejemplo, en el lado del estado de situación financiera, tenemos el 100% en los eh, activo total y el 100% va a ser pasivo más capital. Tomen nota que eso no está en la teoría, eso básicamente es pura práctica. Entonces, tomen nota de eso, por favor, y me dicen si tienen una duda respecto a eso. Pongamos un número 2 en el chat, por favor, si esa parte quedó clara. Lo vamos a seguir viendo en la parte teórica, perdón, en la parte práctica. Hoy no vamos a ver parte práctica, hoy solo vamos a ver parte teórica. Y aprovechando, estimados, el tema del examen parcial viene de la clase 1 a la clase 5. En ambos, pues básicamente, en la parte práctica ya tenemos una parte muy parecida a lo que es la tarea, pero justamente de este análisis, la parte práctica la vamos a ver hasta el segundo parcial. Entonces ahora solo vamos a enfocarnos en la parte teórica, pero quiero que tengan presente esa parte. Em,
Bien, entonces creo que ahí estamos. Creo que ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, en el análisis vertical, iniciamos con ingresos. Un estado de resultados, ¿cómo lo iniciamos? En la parte de arriba tenemos ingresos, en la parte de abajo costo de ventas, en la parte de abajo gastos de operación, se dividen en gastos de administración y gastos de venta. Esos mismos nos da una ganancia antes de impuesto, le calculamos el impuesto y ya tenemos una ganancia después de impuestos. Y lo que buscamos es que ese 100% sea el equivalente a los pesos porcentuales que ahorita vamos a ver. Este análisis que nosotros tenemos, pues básicamente lo que intenta es darnos pesos porcentuales. A ver, si yo les pregunto, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo ingresos de 1,000 quetzales. Si yo gasto 500 quetzales en alimentación, pregunto, ¿cuánto o qué porcentaje? Si yo sé que mi 100% de ingresos son 1,000 quetzales, ¿qué porcentaje de ese 100% estoy destinando para comida? ¿Alguien que me diga? 50%. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y de esos 500, bueno, los 1,000 de ingresos, 500 para la comida, 300 para combustible, 100 que les doy a mis papás y ahorro 100? ¿Qué porcentaje estoy ahorrando? 10%. Muy bien, excelente. Hoy se los di en números cuadrados, pero básicamente eso no va a ser así, ¿verdad? No van a haber ingresos de así redondos ya en la parte práctica. Vamos a ver, se me ocurre ingresos de 10,423,542,12 y el costo de ventas es de 3,558,322,14. ¿Cuál es el porcentaje del costo de ventas? Obviamente, pues lo tienen que hacer a manera de calculadora. Entonces, eso que les di es exactamente lo que busca el análisis vertical de estados financieros, darnos pesos porcentuales. Y de igual manera, en el balance general o el estado de situación financiera, lo que se busca es ver quién pesa más. Por ejemplo, si pesa más el activo corriente o si pesa más el activo no corriente. Eso es lo que busca ese estado. Entonces, vamos a dar inicio, mis estimados. Voy a dejar de rayar esto para que no raye. Entonces, iniciamos. Análisis vertical de estados financieros. El análisis vertical es una técnica del análisis financiero que permite conocer el peso porcentual. Miren, ahí está justamente el peso porcentual de cada una de las cuentas de, de los estados financieros de una empresa en un periodo determinado. Entonces, ¿qué es lo que busca? Pesos porcentuales. Aquí la cantidad la tenemos. Por ejemplo, si yo les digo que tenemos ingresos de 1,000,000 y tenemos costos de ventas de 2,000,000, la cantidad ya la conocen ustedes. Lo que este análisis me da son los pesos porcentuales. ¿Pero por qué da pesos porcentuales? Da pesos porcentuales porque al final lo que busca es tener em, una parte gráfica de entender qué pesa más. ¿Cómo nos ayuda? Por ejemplo, si somos administradores de empresas, recuérdense que sobre la espalda de ustedes cae la responsabilidad del éxito o fracaso de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que deben de realizar ustedes? Cuando estén realizando un análisis vertical, ustedes van a ver, por ejemplo, si estamos analizando el estado de resultados, van a ver que los ingresos son del 100%, los costos son de un 30%, los gastos de operación son de un 60% y tenemos ganancia únicamente del 10%. Todas las distribuciones que yo haga me tienen que sumar el 100%, sí, solo sí. Si no, no lo hice bien. En el ejemplo que les puse de mis ingresos, yo dije que ganaba 1,000 quetzales. 500 eran para alimentación.
Me dijeron ahí que era el 50%. Luego les dije que 300 era para mi combustible, es un 30%. Luego les dije que 100 le daba a mis papás, que es un 10%, y 100 ahorraba, que es un 10%. Si ustedes suman 50% más 30% más 10% y más 10%, me da un total del 100%. Me cuadró. ¿Qué hubiera pasado si al hacer esa suma me hubiera dado, por ejemplo, solo 80%? Lo hice mal. ¿O qué pasa al revés si me hubiera dado más, verdad? Me hubiera dado 110%, lo hice mal también. Entonces, eso lo tienen que tener presente como cuadre para ustedes. Todos los porcentajes que yo distribuya me tienen que dar el 100%. Ahora bien, como administrador, ¿para qué me sirve? Pues me sirve para ver dónde estoy enfocando mayores gastos. Por ejemplo, si ustedes analizan un estado de resultados, ven ingresos del 100%, costo de ventas del 30%, gastos de operación del 60% y ganancia del 10%. Pero se dan cuenta que de esos gastos de operación, que dijimos que era el 60%, vamos a ver, 60 más 30, sí. El 60%, el 50% está en gastos de atención a cliente, gastos de atención a empleados. Entonces ustedes van a ver esa cantidad y van a decir, no, esto no es normal que sea así tan fuerte. Vamos a revisar. Entonces, cuando ustedes se van dando cuenta, los colaboradores de ahí sacan todo, que un pastel, que todas las celebraciones que hacen, las enfocan ahí. Entonces, básicamente hay un problema porque están filtrando o están sacando dinero y lo están agrupando todo en esa cuenta. Ahora, usted, contador público auditor, nos sirve para poner énfasis, para poder auditar, para poder revisar esa cuenta. No es normal de que esa cuenta esté tan robusta. Entonces lo revisamos y nos vamos dando cuenta de que el contador, por pereza y no clasificar las cuentas y los gastos donde es, todos los gastos que se hagan los lanza para ahí. O sea, el contador usaba esa cuenta como una cuenta cuadradora, que le llaman. Complicado, porque recuérdense que los estados financieros nos dan la imagen fiel de la empresa. Entonces, veíamos, por ejemplo, que toda la gasolina de los vendedores lo ponía en atención a empleados. Y nosotros felices de que nosotros ni gastamos gasolina para los vendedores. Cuando ya corregimos esa parte, la cuenta de atención a empleados baja y se redistribuyen los gastos y van directos para donde tienen que ir, se van para viáticos, para gasolina, para parqueos, para atención a clientes, para mercadeo, etcétera. Entonces, los estados financieros ya cambian, ya no son los mismos y el análisis que hacemos ya no es igual. Entonces, por eso es que nos sirve entender los pesos porcentuales. Pongamos un número 4 en el chat, por favor. Si esa parte quedó claro, lo que quiero es de que vean la importancia de hacer análisis vertical de estados financieros. Eso, miren, mis estimados, lo pueden aplicar ustedes desde la vida personal. Por ejemplo, cuando tienen un tema de los ingresos personales, por ejemplo, ustedes pueden ya iniciar a aplicarlo porque así como hice yo con el tema de mis ingresos, ¿verdad? Que el ejemplo que les puse me ayuda para poder entender dónde se está yendo la mayor cantidad de dinero. Entonces, eso es lo principal del análisis vertical. Ahora, una explicación más sencilla dice, dicho de otra manera, el análisis vertical permite comparar las diferentes cuentas de un estado financiero con el total del grupo al que pertenece. Mire, voy a tomar mi resaltador y veamos esta parte. Con el grupo. Entonces, aquí pensemos, imaginemos, estimados, la cantidad. Ustedes vienen y tienen pensemos en el estado de situación financiera. Yo les dije que el 100% son el total de activo. El total de activo, ¿cómo se distribuye? Se distribuye en activo corriente y activo no corriente. Entonces, si ustedes le aplican un análisis vertical a esa parte, van a ver que, por ejemplo, los activos son de 1,000 quetzales y los activos corrientes son de 400 quetzales y los activos no corrientes son de 600 quetzales. Si ustedes le aplican análisis vertical, se van a dar cuenta de que el activo corriente es del 40% y el activo no corriente es del 60%. La suma de 40% más 60% me da el 100%, que justamente son mis totales de los activos. Ahora bien,
Ahí ya nosotros logramos estipular que para la empresa lo más pesado es su activo no corriente, porque pesa un 60%, pero el activo corriente pesa únicamente un 40%. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora la pregunta es, si nosotros analizamos el total de activos no corrientes, que es lo más fuerte, vamos a ver que adentro de los activos no corrientes van a haber cuentas, se me ocurre, de propiedad, planta y equipo, vehículos, terrenos, inversiones, todos los activos no corrientes a más de un año. Entonces, ese total, que es 600 quetzales, que es mi total del activo no corriente, se convierte en mi 100%. Y yo ya empiezo a analizar cuánto me representa cada cuenta que integran esos 600. Por eso aquí dice, volvemos a leer, voy a borrar y vemos. El análisis vertical permite comparar las diferentes cuentas de un estado financiero con el total del grupo al que pertenece. Miren, las cuentas con el total del grupo. Entonces, yo tengo activos no corrientes y aquí tengo una cuenta, dos cuentas, tres cuentas y me doy cuenta, este se convierte en 100% nuevamente, este, por ejemplo, un 20, un 50 y un 30. Entonces me doy cuenta que el más importante es este, el 50%. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, son los vehículos. Entonces esta cuenta lo más fuerte es este. Usted como administrador le interesa porque usted quiere ver dónde está concentrado su mayor activo. Aquí, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos un análisis vertical en un segundo nivel, porque el primer nivel es entender los activos corrientes y los activos no corrientes. Un segundo nivel es ya convertir ese activo no corriente en el 100% y empezar a sacar los pesos. Al auditor le interesa ver y analizar ese mayor peso. ¿Qué es lo que nos haríamos como auditores? Vámonos a revisar. Vamos a hacer un levantamiento de inventario, vamos a ver dónde están los vehículos. Nos vamos dando cuenta, estimados, de que no hay ni un vehículo, de que los colaboradores usan para, no sé, se me ocurre que lo usan como una parte personal o que inclusive hasta ya los tienen en su casa y no lo están utilizando en la empresa como deberían de usarlo. Entonces, eso nos ayuda. Pongamos un número 5. Si esa explicación quedó clara, por favor. Eso que les dije ahora también funciona, por ejemplo, con el estado de resultados. Imaginemos, tenemos gastos de ventas. Establecimos el porcentaje de gastos de ventas, pero me interesa saber, el gasto de ventas lo convierto en mi 100% otra vez nuevamente, perdón, y empiezo a analizar cuenta por cuenta. Y cada una de las cuentas me va a dar a mí el peso que tiene. Imaginemos en gastos de ventas, me doy cuenta que lo más fuerte es los gastos, las bonificaciones, por ejemplo. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué es lo más fuerte la bonificación? Si lo más fuerte deberían de ser los sueldos y las comisiones, más las comisiones, pero ¿por qué la bonificación? Y nos vamos dando cuenta que hubo una política donde todo lo tiraban como bonificación, no estaban pagando X y complicado. Una contingencia de una posible revisión de X donde estamos defraudando impuestos, evadiendo impuestos porque no estamos pagando el X que deberíamos de pagar. Una contingencia que claramente tiene que corregirse tanto del lado de la administración, porque recuérdense que el administrador revisa todo y si somos auditores, pues tenemos que verificar que los pagos se estén haciendo bien conforme a la ley. Entonces, todo eso nos sirve, miren, toda esa utilidad que le damos con el simple hecho de analizar los estados financieros específicamente con uno de esos análisis que son bien interesantes, que son bien importantes hacer, que es el análisis vertical de estados financieros. Entonces, si se dan cuenta ahí, dice que analiza el peso que tiene respecto al grupo que pertenece. Esto ayuda a poder identificar las áreas que tienen mayor o menor peso dentro de la empresa. Miren, ese es el objetivo, poder identificar qué cuenta tiene mayor peso, qué cuenta es la más importante para la empresa. Y obviamente, como es la más importante, pues nos interesa cuidarlo. Y ese análisis, fíjense, estimado, lo pueden hacer en casi todo. Imagínense que tienen una lista de cuentas por cobrar de clientes, tienen que sus clientes pesan, no sé, se me ocurren 1 millón de quetzales y tienen la lista de cuánto debe cada cliente.
aplíquenle un análisis vertical. Mi 100% es mi total de clientes y saquen un peso porcentual a cada cliente. Y ahí vamos a identificar quiénes son los clientes más complicados. Entonces, esos clientes más complicados me refiero a quien más peso tiene y que si un día no me llegara a pagar, me complicaría. Entonces, me tengo que revisar, ¿verdad? Si yo le di un montón de crédito a un cliente, por lo menos debería tener papelería. Vamos a revisar y me doy cuenta que ni papelería tiene. Ven la gran contingencia que tenemos. Una gran contingencia porque no tenemos papelería de un cliente que nos debe un montón de dinero y que si se llegara a atrasar, no podríamos recuperar. Entonces, hay que concentrar los esfuerzos en recuperar esa papelería o pedirla y poder estar más asegurado. Entonces, si se dan cuenta, le damos otra utilidad al análisis vertical de estados financieros. Y pues obviamente lo que busca es eso, dar un mayor o poder evidenciar quién tiene mayor peso dentro de la empresa o quién tiene menor peso dentro de la empresa. Entonces, em, por ejemplo, se puede ver si la empresa se financia principalmente con recursos propios o con deuda. Esto también lo podemos ver del lado del pasivo y capital. ¿Quién pesa más? Recuérdense que el pasivo y capital en una ecuación patrimonial es activo es igual a pasivo más capital. Pasivo más capital, lo voy a poner aquí. Activo es igual a pasivo más capital. Aquí quiero llamarlos a que se recuerden en tercero básico, cuando vimos física fundamental y recibimos despeje de fórmulas. Nos explicaron que todo lo donde está la igualdad es como un muro, una pared, que todo lo que está del lado derecho pesa igual a todo lo que está del lado izquierdo. Es decir, si del lado izquierdo tengo 10, aquí pesa 10. Si yo estoy diciendo que activo solo está aquí y aquí está pasivo de capital, es como que yo dijera 5 más 5 o 3 más 7, por ejemplo, o un 2 más 8. La cosa es que me tiene que sumar 10. Entonces, si yo vengo y tengo una ecuación patrimonial que me dice que el activo es igual al pasivo más el capital, quiere decir que este lado izquierdo son derechos y este lado, vamos a ver, izquierdo derechos y lado derecho deudas. El pasivo va a ser deudas externas porque es a otras entidades, a otras empresas. Y el capital es deuda interna porque es de dinero que la empresa le debe a los socios. Por eso es de que aquí hace la mención que se puede verificar si la empresa principalmente se financia con recursos propios o con deuda, porque va a haber el peso, o sea, ¿qué pesa más, si el pasivo o el capital? O si el costo de venta representa una gran proporción de los ingresos. Lo que les decía, ¿verdad? En el estado de resultados, pues por ahí podríamos ver si el costo de ventas es mucho el peso. A ver, yo les quiero preguntar, y Ellen que me diga, ¿cuánto creen ustedes que debería ser el peso porcentual del costo de ventas? Algo, pues, en promedio que una empresa logre soportar. ¿Cuánto creen que debería pesar en un análisis vertical el costo de ventas? Yo sé que cada costo, o bueno, cada empresa varía, pero en promedio, ¿cuánto creen ustedes? Así ya casi licenciados, administradores de empresas y auditores, ¿cuánto creen que debería pesar el estado, el costo de ventas del estado de resultados? Pues era un 60%. El costo de ventas. Yo considero que lo ideal sería que pese poco, tal vez un Ajá, diez por correcto. ciento. Ok, un 10% sería, pero perfecto, mi estimado. Así Lo, es. lo dudo porque miren,
O sea, está bien, esa es la utopía, porque imagínense, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros compremos un producto a 10 quetzales. Imaginemos que somos una comercializadora. Solo compramos y vendemos. Vamos a comprar a la zona uno producto y lo vendemos. En el ejemplo que usted me da, es como que yo fuera a comprar, pensemos en pachones. Yo conseguí pachones en la zona uno a 10 quetzales y los vendo a 100. ¿Creen que podríamos encontrar un pachón a 10 y venderlo a 100? Es el 10% el costo del precio. O sea, claro, usted tiene un Licenciado, punto. Ajá, yo diría que siempre y cuando abajo del 50% tal vez. muy bien, Sí. excelente, excelente. La respuesta es esa, abajo del 50%. Claro, en la diversidad, en el tejido empresarial guatemalteco, pues hay de todo. Hay empresas que funcionan con un 80, con un 60% de costo, pero manejar esas empresas, mis estimados, es complicado. En el ejemplo que me decía mi estimado, sí, se puede dar. Hay empresas que tienen un costo de ventas del 10%. El punto lo tiene él. Entre más pequeño sea, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos más Licenciado, ganancia. Adelante. pero yo considero que la mayoría de empresas tiene costos entre 60, 70, 80, no menores. Uf, fíjese que yo he analizado muchos estados de muchas industrias y no, la mayoría em, de empresas, el costo lo tiene entre un 30 a 50%. Esa es la media. Claro, hay outlier, hay más o menos, pero la media para que una empresa funcione así bien y no tenga problemas está entre un 30 a un 50. Tal vez hasta no al 50, tal vez diría yo de un 25 a un 45%. Por ahí, anoten ese dato porque en algún momento les va a tocar que fijar precios a ustedes y por ahí tienen que andar jugando. Sí, es que fíjese Adelante. que en mi trabajo, cuando yo vemos estados financieros, ¿verdad? Porque analizamos para créditos. Ujú. Entonces, la mayoría de empresas que analizamos sí tienen costos así altos. ¿Qué industria es? Analizamos de todos los sectores, de comercio, constructoras, de agrícolas también, y tienen costos Mm, altos. Ujú. ¿En serio? Sí, por ejemplo, ahorita estoy viendo una de una vaca y es la que he visto como con un costo más bajo y le estoy hablando de un costo de un 60. Quiere decir Pero que así por, compran a 6 quetzales la ropa y lo venden a 10. ajá, Oh, está bien alto pero usted. ese para nosotros todavía es bajo porque hay otras que tienen costos más altos, así costos de 30 como usted menciona, no, casi no llegan. En serio. Fíjese que sí da, como yo les digo, o sea, en el tejido empresarial da. Lo que tiene este tipo de empresas es que los ingresos, o sea, los ingresos los obliga a ser altos. Aquí ya se aplica otro análisis que es la famosa ganancia marginal maximizada. Les voy a poner un ejemplo. En la pandemia, hace ya 6 años, tenía un conocido que le quería vender mascarillas al Ministerio de Salud. Entonces, cada mascarilla salía a 10 quetzales y me dijo, mira, fíjate que le quiero vender mascarillas al ministerio. Ah, ok, le dije yo, ¿cuánto le vas a ganar a cada mascarilla? Fíjate que le voy a ganar 20 centavos, me dijo. Y yo, a la gran, 20 centavos, qué poquito. Pero fíjate que le voy a vender 10 millones de mascarillas, me dijo. Ajá, ahí ya cambió la cosa. Entonces, si ustedes vienen y multiplican, por ejemplo, 10 millones, lo voy a hacer aquí en mi calculadora, por 0.20 centavos, 2 millones de quetzales. Y ya cambió. ¿Qué técnica utilizó ahí? Ganancia marginal maximizada. Ganar poquito, pero con cantidades exacerbadas. En el caso de costos bajos, perdón, de costos altos, sí puede darse. Claro que puede darse, pero eso obliga a que los ingresos sean altos. Intenten sacarle el punto de equilibrio a una empresa, por ejemplo, que compre, no sé,
Hagamos un ejercicio. No estoy debatiendo lo que usted dice, claro, es muy cierto porque yo también he visto otras empresas altas, pero lo que estoy tratando de explicar es que ustedes no vean que no, o sea, sí se da empresas con costos altos, pero cuando haya una empresa con costos altos, perdón, los obliga a esto que voy a decir. Intenten sacarle punto de equilibrio a una empresa que sus costos variables, dígase el costo de ventas, es de 7 quetzales, dígase un 70%, y sus gastos fijos es de, no sé, se me ocurre, tendría que darle por lo menos eh, 20 quetzales para ganar solo un 10% ahí abajo. Saquen el punto de equilibrio y van a ver que van a tener que vender un montón de cantidades. Ahora, si yo vengo y les muestro, yo creo que ustedes ya llevaron el curso de planeación y desarrollo de negocios, ¿verdad? ¿Alguien que me diga? ¿Planeación y desarrollo de negocios ya lo llevaron o todavía no? Maric, lo que No, pasa en va. en la industria donde yo trabajo el referente al costo de venta es que lo Ajá. aplican a cada SKU. Entonces, por ejemplo, hay SKUs que tienen muy buena ganancia marginal y otros que no tienen pérdida. Entonces lo lleva, pero ellos sí lo Pero, llevan a nivel de SKU. ok, está bien. El, o sea, regularmente cada empresa tiene un costo por cada producto, o sea, por cada SKU, pero al final en el estado de resultados todo llega, o sea, llega el total de los ingresos de cada SKU, llega el total de costos de cada SKU y ahí tenemos ya un promedio. A eso me refiero. Obviamente hay productos y si nos vamos un poquito más allá para los administradores, tema de análisis de mercado, de análisis de producto, por ejemplo, un producto ACA va a ser aquel que me cuesta barato y lo vendemos caro. Pero también entre nuestra amalgama de productos podemos tener productos que nos cuestan 9 quetzales y lo vendemos a 10. Entonces, ¿quién es nuestro caballito de batalla? Es el que nuestro producto que es vaca en ese análisis, el que cuesta poco y le ganamos un montón. Entonces, a ese producto sí nosotros podemos ir jugando como ponerle buena oferta, un porcentaje de descuento, un uno más uno, pero aquellos productos que no da el margen no le podemos bajar. Al final, en la reunión de todo eso, en el promedio, ya me da una media de cuánto es mi costo. Entonces, aquí el punto, estimados, es, yo lo que tal vez me encantaría, tal vez que anoten es lo normal debería ser por debajo del 50%. ¿Para qué? Para que la empresa logre respirar para hacer cargo a todos sus gastos operativos. En el curso de análisis, perdón, en el curso de evaluación financiera, vamos a ver, ¿cómo les dije el curso? El de evaluación financiera de proyectos. Sí, creo que ese es el curso que lleva. Ahí ustedes van a tener que realizar todo lo relacionado a un emprendimiento. Imaginemos que yo ahora, futuros contadores públicos y auditores y futuros administradores de empresas, les digo, estimados, creemos una empresa, busquemos un producto e intentemos proyectar estados financieros. Entonces, ¿qué variables ustedes deben de considerar? Yo sé que tal vez no lo van a tener al 100%, pero les digo para que ya tengan en mente cuando ustedes quieran proyectar estados financieros, ¿qué deben de considerar? Deben de considerar el costo. Imaginemos, compramos pachones a 5 quetzales y los vendemos a 10 quetzales. Perfecto. Entonces ahí básicamente es un 50% de costo del total de ingresos, que es un 100%. Va, en ese análisis, ¿qué nos queda? Nos queda únicamente 50% para yo ganar y para mis gastos de ventas y para mis gastos de administración. Va, primero, saquen los gastos, los sueldos de todos los de que están en oficina, contador, financiero, administrador, va, el sueldo de ustedes tiene que ser altito, el sueldo del CPA también altito. Va, ahí se tiene que ir lo primero. Luego, vámonos, ¿quién va a mover el producto? Los vendedores, va, pongan un sueldo fijo y pónganle variable, que ganen comisiones. ¿Qué porcentaje de comisión le darían ustedes por producto vendido? Entonces, ahí ya se está encareciendo los gastos operativos. A eso pónganle el alquiler de la oficina, el alquiler de la sala de ventas, la energía eléctrica. Si van a pautar en mercadeo, por ejemplo, sea en redes sociales o donde sea, es un gasto también. Si van a pagar celulares para todos, si les van a dar gasolina a los vendedores. O sea, ahí ya está incrementando más. Vean, el costo ya no solo es del 50, más los gastos fijos y variables de comisiones, ya va aumentando
y todavía me debería de quedar una ganancia, porque si una empresa solo da pérdidas, o sea, una empresa está bien, un mes puede dar pérdida, pero en su utopía siempre debería ganar. Y a eso todavía calcule el 25% de los impuestos. O sea, sí, sé de que hay empresas que tienen costos altos, pero si nos vamos a ver, los ingresos son de millones. Porque lo que buscan es eso, ganancia marginal maximizada. Y el punto clave, estimados, es calculen el punto de equilibrio y ahí se van a dar cuenta la cantidad. Entonces, tal vez hoy, a manera de promedio, porque cada empresa es diferente. Yo, la mayoría de empresas que he visto y que he revisado, los costos están entre un 25 a un 50%. Ahí se mueve. Cuando ya suben un poco más, ya no tiene tanto por respirar y ya las empresas ya están ahí como viendo cómo ahorrar más gastos, que ya no autorizan, por ejemplo, a algún, no sé, algún movimiento que quieran hacer estratégico, ya lo van limitando más. Y pues lo que impulsa ahí es aumentar las ventas, ¿verdad? Para que se sobrepase ese punto de equilibrio. Pero como nota, traten la manera de que cuando ustedes les toque calcular un precio a un producto, el costo esté entre un 25 a un 50%. Si mantienen el costo en eso, van a ver que la empresa va a poder respirar bien y obviamente las ganancias de hasta abajo van a estar mejor. Entonces, eso es como parte del costo, ¿verdad? ¿Qué tanto le representa a los ingresos? También es llamado análisis estructural de los, Sí, porque lo que nos dan son porcentajes. Justamente lo que estamos dialogando aquí, pesos, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesan los sueldos respecto a los ingresos? ¿Cuánto pesa el mercadeo respecto a los ingresos? ¿Cuánto pesa el alquiler respecto a los ingresos? ¿Cuánto pesa los sueldos de administración respecto a los ingresos? Si fuera del lado del estado de situación financiera, o sea, el balance, diríamos cuánto pesa clientes respecto al total de activos. ¿Cuánto pesa inventarios respecto al total de activos? Si nos vamos del lado de los pasivos, ¿cuánto pesa proveedores respecto al total de pasivo más capital? O decir, ¿cuánto pesa mi capital respecto a pasivo más capital? O ¿cuánto pesa las ganancias acumuladas respecto a pasivo más capital? Su concepto es sencillo, se calculan porcentajes sobre valores totales. De esta forma se sabe el peso que tiene cada parte en un todo. O sea, eso es lo que busca, poder tener el peso del todo. Por ejemplo, si se tiene activos totales por 1 millón de quetzales y los activos corrientes por un total de 700,000, ahí 1,700,000, 70%. El porcentaje representa los activos corrientes sobre el total de los activos totales, un 70%. Luego se verá un ejemplo, que es lo mismo que venimos hablando. ¿Cómo se realiza? El proceso se hace en una hoja de cálculo, o sea, en una hoja de Excel o en su calculadora. Lo que hacemos es dividir cada cuenta que queremos analizar entre el total del grupo al que pertenece. O sea, si estamos analizando el grupo de propiedad, planta y equipo, entonces analicemos propiedad, planta de equipo, ¿qué cuentas integra? Integra vehículos, terrenos, edificios, inmuebles. Entonces veamos cuánto pesa vehículos dentro del total de propiedad, planta de equipo. Nos damos cuenta que los vehículos pesan el 60%. Bueno, pónganle mucho ojo porque los vehículos es el activo más valioso. Entonces ustedes ya como administradores revisan y dicen, a ver, ¿los vehículos tienen seguro? No, Lick, fíjese que no tienen seguros. A ver, es nuestro activo más preciado, es lo que más pesa como activo, como un derecho de la empresa y no está asegurado. ¿Qué pasa si se lo roban? ¿Qué pasa si lo chocan? ¿Se nos esfuma? ¿Se va? No, pónganle seguro. O por ejemplo, si los inventarios es una empresa comercializadora. Ustedes recuerden que va a haber un tema bien interesante. Si los activos, bueno, voy a hacer la pregunta. Si es una empresa comercial, digas una empresa comercial, aquel que solo compra y vende. Va a un lugar, tiene un proveedor, lo compra y lo vende. ¿Qué creen que le va a pesar más? ¿Sus activos corrientes o sus activos no corrientes? ¿Qué creen que le va a pesar más, estimados, si es una empresa comercializadora? Estimados, alguien que me diga, si es una empresa comercializadora, ¿qué creen que le va a pesar más?
¿Los activos corrientes o los activos no corrientes? Buenas Lic noches. para mí, el activo corriente, porque son las Por- cuentas por cobrar, inventarios. Muy bien, excelente. ¿Alguien más iba a hablar? Hola, yo igual pensaba que los activos corrientes. Muy bien, los activos corrientes. ¿Por qué? Porque lo más fuerte en una comercializadora, en una empresa comercial, son los inventarios estimados. Eso es lo más fuerte. Ahora, pensemos en una empresa que arrenda maquinaria, aquella empresa que arrenda tractores para ir a aplanar terrenos o a sacar tierra. Evidentemente lo que más le va a pesar van a ser sus activos no corrientes, porque ellos tienen inversión en vehículos y maquinarias. Ellos no tienen inventario para la venta. ¿Por qué? Si ellos lo que hacen es alquilar maquinaria. Entonces, desde ahí ustedes ya van viendo qué es lo que va a ir pesando más. Por eso es de que es como interesante entender cómo funcionan esos estados financieros, cómo funciona un estado de resultados, cómo funciona el estado de situación financiera y poder entender ese movimiento que hace y por qué es que algunos estados financieros tienen más peso en unas cantidades y menos peso en otras cantidades, pero es por el giro habitual al que se dedica la empresa. Normalmente se usan cuentas recientes a los grupos patrimoniales. En el numerador y en el denominador los llamamos masas patrimoniales. La fórmula es la siguiente. Básicamente, mis estimados, es una regla de tres. Hacer un análisis vertical de estados financieros es hacer una regla de tres. ¿Cómo se realiza? Esta técnica permite verificar la situación económico-financiera y de la cuenta de resultados y hacer comparaciones con otras empresas del mismo sector económico. Por un lado, informa sobre el peso de cada parte y por otro, permite comprobar si se sitúa en la media del sector, que es lo deseable. O sea, eso inclusive, fíjense, estimados, que nos ayuda. ¿Saben en qué nos ayuda? Por ejemplo, imaginemos de que todos aquí somos dueños de pensemos, de una empresa de comida rápida, hace hamburguesas. Entonces, nosotros calculamos, bueno, ya tenemos los estados financieros, el estado de resultados y le aplicamos análisis vertical. Nos damos cuenta que el costo de ventas para producir una hamburguesa es del 50%. Decimos, bueno, la hamburguesa nos sale a 17 y la vendemos a 35. Va, está bien, le ganamos o sea, operativa, en la ganancia marginal o margen bruto, le ganamos el 50%, porque a eso falta sumarle los sueldos, todos los gastos operativos, administración, ventas y todo lo que ustedes ya saben. Pero imaginemos con el costo. Ese es el primer punto de análisis. Pensemos que nosotros vemos que en nuestra empresa de comida rápida de hamburguesas, el costo de ventas es el 50%. Eso, tal cual como indica aquí, miren, comprobar si se sitúa en la media del sector nos ayuda para poder comparar. Venimos y le hablamos a nuestro colega que también se dedica a vender hamburguesas y le preguntamos, mira, ¿cuál es tu costo de ventas? Ah, mi costo es del 20%. Y ustedes, alarán, pero yo tengo 50. ¿En serio? Sí, dice. Ay, ¿dónde compras? Ah, es que mira, pues yo el pan lo voy a comprar en tal lado donde lo venden más barato porque ya venden por mayor. Ah, y ustedes lo compraban. Te voy a decir cosas que tal vez no tienen sentido, pero solo es para alimentar el ejemplo. Ustedes lo compraban en la panadería de la esquina, donde lo vendían más caro. Y la verdura, tomate y lechuga, ¿dónde lo compras? Ay, yo voy a la terminal. Todos vamos ahí, todos los que vendemos hamburguesas, vamos ahí. Verdura fresca y más barata. Y ustedes lo compraban con su vecino que sacaba su mesita a vender su fruta. Entonces ustedes dicen, ah, entonces sí, mi costo es más alto, va. Se ponen a preguntar y a ver, ¿verdad? Hasta inclusive analizan el estado de resultados de McDonald's, de Burger King, de KFC y todas esas empresas grandes que tienen venta de comida rápida, hamburguesas, y se dan cuenta que su costo es del 15%. Es normal que esas empresas tengan un costo más bajito porque ellos utilizan la famosa ganancia marginal maximizada o economías de escala, donde ellos no solo compran, o sea, no es lo mismo comprar 100 panes a comprar 1000 panes, ¿va? El costo va a bajar evidentemente. Entonces, siempre esas empresas grandes van a estar por debajo de la media de una pequeña y mediana empresa, porque ellos tienen un poder adquisitivo más fuerte y obviamente sus costos son más bajos. Entonces, a nosotros es muy normal de que nuestro costo lo tengamos alto.
Entonces, pero el punto aquí es que gracias a un análisis vertical nosotros podemos amalgamar y comparar con el medio, ¿verdad? En la industria de hamburguesas, el costo de venta se mantiene en un 35%. Si nosotros estamos en un 40, un 30, pues más o menos 5 es normal, pero si nosotros ya estamos en un 60, nosotros tenemos que ver qué no estamos haciendo para llegar a esos costos bajos. Pongamos un número 6 en el chat, por favor, estimados. Si esa parte quedó clara, que eso, pues me tengo a explicarles porque sí me interesa de que ustedes ya empiecen a generar ese criterio empresarial, ese criterio de empresas para poder administrarlas y también para poder dirigirlas, tanto administradores como CPAs podemos dirigir. Yo soy contador público y auditor y lidero una empresa filial en Guatemala. Veo todo el tema administrativo, financiero y la verdad es de que me encanta. Por eso les digo, tanto administradores de empresas como contadores públicos y auditores lideramos empresas. Entonces, vemos esto, consideraciones del análisis porcentual con base 100. Este análisis se puede hacer sobre el estado de situación financiera o sobre el estado de resultados. Eso lo dejamos claro. El proceso es similar para ambos casos, como se verá en el ejemplo, aunque hay que tener en cuenta el sector en que se opera. Algunas consideraciones podrían ser: primeras consideraciones al estado de situación financiera y consideraciones al estado de resultados. Consideraciones al estado de situación financiera. ¿Qué podemos considerar? Se puede saber si la empresa tiene más activos fijos, es decir, tiene más activos corrientes o tiene activos no corrientes. ¿Qué tiene más? El estado, el análisis vertical de estados financieros me da ese matiz. ¿Qué pesa más? También podemos decir que sus pasivos o deudas, es decir, qué proporción tiene a largo plazo y qué proporción tiene a corto plazo. Entonces ahí ya nos da otro matiz de la empresa a entender. También, al analizar el patrimonio neto, se puede comprobar qué cuentas son significativas, si las reservas, el capital o las subvenciones. Por ejemplo, ustedes ahí van a ver que quizás el capital solo tiene capital pagado de 5,000 quetzales, que es lo que exige el Código de Comercio. A la gran que esta empresa no tiene capital, pero que sí tiene un montón de ganancias no distribuidas. Y fíjense que ese análisis, yo cuando cerré mi maestría en finanzas, ese era un tema, fíjense que, bueno, tal vez otros días se los voy a explicar, pero para que no se queden con la duda, hay empresas que solo tienen capital pequeño, pero un montón de ganancias acumuladas. Cuando esas empresas quieren ir a pedir un préstamo, no se los dan, porque el análisis que hacen los bancos es ver que el capital sea robusto, porque el capital no lo pueden retirar, mientras que las ganancias acumuladas sí la pueden retirar. Eso es buen análisis. También, ¿qué se puede hacer? Conocer, cuando me refiero a retirar, es decir, hacer en una asamblea totalitaria de accionistas distribución de utilidades. Conocer si se financia principalmente con recursos propios o ajenos. El análisis sería calculando los porcentajes del patrimonio neto y el pasivo exigible sobre el total. ¿Qué consideraciones se pueden hacer sobre el estado de resultados? Se puede hacer un análisis similar con la cuenta de resultados. De esa forma se dividirá cada cuenta entre el total o grupo que se quiera analizar. Algunas posibles consideraciones serían las siguientes. Se puede averiguar cuál es el costo de explotación más significativo. Para eso se calcula el porcentaje de cada uno de los gastos respecto a los ingresos netos. Por otro lado, relacionado con el anterior, se puede calcular el porcentaje de las compras sobre las ventas o ingresos. Las empresas comerciales, en las empresas comerciales este punto es muy importante, ya que compran producto para vender sin transformar. Ellos solo compran y venden. Se puede calcular también el costo total, exceptuando gastos financieros sobre las ventas netas. O sea, ¿cuánto es mi costo real? Lo que hablábamos, el costo de ventas. También dice que se puede calcular cuál es el porcentaje del gasto financiero sobre el total del estado de resultado o sobre el resultado financiero. Esta información es importante para poder conocer la eficiencia financiera. Ahí creo que les había dejado una tarea una vez de que me busquen la diferencia entre eficiencia y eficacia. Eso búsquenlo porque les va a ayudar bastante. Tenemos un tema de receso, mis estimados, pero ya son las 8:30. Voy a avanzar para poder terminar, que ya solo tenemos un ejemplo. Ejemplo, este análisis se puede hacer en una hoja de cálculo, obviamente en un Excel, aunque muchos programas de gestión suelen incluirlos. Hoy en la actualidad, estimados, en los sistemas contables ya existen procesos que ya me dan un análisis vertical, pero obviamente es interesante entender cómo funciona.
Si me preguntan todo esto, ustedes deben de saber hacerlo, porque si un día les preguntan, no me van a responder, es que el sistema lo hace, no sé. Ustedes tienen que saber cómo, o sea, tienen que saber cómo se hace. Vemos aquí un pequeño ejemplo, miren, voy a tomar mi lapicero y miren, este es un estado de situación financiera. Aquí tenemos, miren, el total del activo. Aquí está el total del activo, porque la suma del activo no corriente y el activo corriente me da el total del activo. Si se dan cuenta, el activo no corriente son 110,000 y el activo corriente son 75,000. La suma son 185,000 que se convierte en mi 100%. Miren, voy a hacerlo grande para que lo vean. Aquí está, 100%. Ahora, de ese 100%, el activo no corriente me representa el 60%, 59,46%. Y el activo corriente me representa el 40%. Aquí, evidentemente, esta empresa no es comercializadora, es más del giro arrendataria, porque lo que pesa más son sus activos no corrientes. Entonces, hasta ahí llegó como el primer nivel del análisis vertical. Vámonos en un segundo nivel. Esta cantidad que son los 110,000 se convierten en mi 100% y me doy cuenta que el inmovilizado intangible representa únicamente el 9% y mi inmovilizado material tiene el 91%. Bueno, entonces dentro de mi estado de situación financiera ya sé que lo más pesado son mis activos no corrientes y dentro de mis activos corrientes, mi activo más valorado es este, es el inmovilizado material. Ese es el más fuerte, estimados, porque representa el 90% de mis activos no corrientes. Y así como analicé eso, me analizan los pasivos, me analizan el capital, me analizan el estado de resultados. Pongamos un número 7 en el chat, por favor, si esa explicación quedó clara, porque esa es la explicación del análisis vertical. Ya lo vamos a pasar a ver en un tema práctico la siguiente semana, justamente porque nuestro examen, nosotros somos segundo horario, no es la otra semana. Nuestro examen, por cierto, va a ser dentro de 15 días. Vienen presentaciones de la 1 a la 5. De este análisis solo la parte teórica, la práctica no. Entonces, esto es la explicación de eso, mis estimados. Por aquí tenemos también el ejemplo que básicamente es únicamente explicar, ¿verdad? Que el 60% del activo, qué representa mi 40, qué representa mi 30, pero la explicación es esta que les acabo de dar aquí, mis estimados. Aquí era pasarnos al Excel, pero pues no lo vamos a ver hasta la otra clase. Entonces, mis estimados, para mí ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, pongamos un número 8 en el chat, por favor, y hasta ahí estaríamos dejando la clase. Recuerden que la tarea está para el jueves 20 de agosto antes de las 10 de la noche, 9:59. Si lo mandan después de las 10, ya no les va a dejar subirlo. Y yo no doy amplitud de horario. Si no lo logro subir, va a perder sus 10 puntos. Entonces mejor enviémoslo antes de las 10, enviémoslo tipo 8 de la noche. Mejor si lo mandan el miércoles. Eso. Entonces, mis estimados, para mí ha sido un verdadero gusto. Les deseo un extraordinario inicio de semana. Hoy es lunes, empezamos con la mejor actitud. Que Dios los bendiga bastante y nos vemos la otra semana.